Después de que Jinshi y el ejército prohibido rescataran a Mao Mao y eliminaran la rebelión del clan Shi, Mao Mao regresó al barrio del placer para hacerse cargo de la botica. Como Longmen estaba ahora en el palacio, Mao Mao se encargaba de llevar a flote la botica, así que tenía mucho trabajo que hacer, ya que las medicinas que su papá adoptivo había preparado antes de irse al palacio ya se habían acabado. También estaba desarrollando una nueva medicina que había probado en ella misma, y para eso se había hecho nuevas heridas en el brazo. Incluso la usó en una herida que tenía en la oreja, pero después de todo, la medicina parecía que no servía, así que pensó que la resistencia al dolor y a los venenos que había adquirido con el tiempo estaba afectando el resultado de su medicina, por lo que se le hizo fácil cortarse el meñique, pues pensaba que si tenía una herida más profunda, podría obtener mejores resultados con la medicina. Así que amarró un cordón a su dedo y levantó un cuchillo, pero antes de que lo bajara sobre su dedo, escuchó la dulce voz de Jinshi que le preguntaba qué estaba haciendo. Mao Mao no respondió, solo guardó el cuchillo y quitó el cordón de su dedo. La escena fue tan impactante que hasta los fans no se ponen de acuerdo. Unos dicen que Mao Mao quería replicar lo que hizo su mamá. Sí, la historia del dedo enviado como muestra de amor, pero otros creen que simplemente era su obsesión científica llevada al extremo. Pero mejor analicemos a fondo la escena. ¿Por qué quería cortarse el dedo? A simple vista, Mao Mao estaba probando los efectos de un medicamento experimental, como menciona la novela. Ya había hecho varias heridas leves para probar sus preparados, pero no eran lo suficientemente profundas como para obtener una reacción confiable. Su tolerancia al dolor, desarrollada con los años, hacía que las pruebas no tuvieran el impacto necesario. Al atarse el dedo y tomar el cuchillo, intentaba hacerse una herida más profunda para que su medicamento tuviera una ventana más clara de prueba. No es automutilación en el sentido convencional, sino una práctica arriesgada para validar la eficacia de la medicina. Además, el hecho de que reaccione tan calmadamente cuando le interrumpen, sin esconder el cuchillo y sin disculparse, sino simplemente haciendo como si estuviera en medio de una tarea común, subraya cuán normalizada está esta conducta para ella. Cuando Mao Mao creció en el barrio del placer, ella consideraba su cuerpo como una herramienta, pues según lo observado en la casa Verdigris, su cuerpo no es sagrado ni intocable. Desde la perspectiva racional, Mao Mao no muestra señales explícitas de estar sufriendo emocionalmente. No llora, no tiembla, no parece fuera de control. Está concentrada en su experimento y nada más. Para ella, regresar al barrio rojo no fue una tragedia, o al menos no en la superficie. Así que es fácil pensar que simplemente estaba haciendo su trabajo, como una boticaria que necesita resultados, cueste lo que cueste. Pero desde la mirada emocional, y aquí es donde Jinshi entra en juego, podemos entender todo el significado de la escena. Aunque Mao Mao parece fría y calculadora, el contexto es la clave. Ella venía de una etapa complicada emocionalmente, pues literalmente estaba regresando de la guerra, había perdido a sus amigas, su trabajo, su lugar en el palacio, incluso perdió el contacto con Jinshi porque desde que llegaron a la capital imperial, él no la buscó, ni le escribió, ni ella pensaba que eso era lo normal, porque él ahora había asumido su papel del hermano del emperador y no podía, cito textualmente, salirse con la suya y mantener junto a él a una chica de baja cuna. El comportamiento de Mao Mao en esta escena podría leerse como una forma de negación emocional. Si se concentra obsesivamente en su investigación, no tiene que pensar en lo que siente. El hecho de que Jinshi le interrumpa justo en ese momento y se quede impactado, sin bromas, sin su típica actitud juguetona, indica que sí nota algo que no está bien con ella. Él no sabe exactamente qué pasa, pero percibe que Mao Mao está en un punto de desgaste emocional. Jinshi no necesita verla llorar para entender que está sufriendo. En ese momento, lo que ve es a una mujer que se está haciendo daño más allá de lo necesario. Las pistas del intenso dolor emocional que Mao Mao está experimentando están escondidas en la novela ligera. Cuando se menciona que estuvo toda la noche despierta haciendo medicinas, podemos ver que tiene agotamiento físico y emocional. Trabajar toda la noche cansa, pero ella necesitaba hacer algo que le gustaba para distraerse. Pero lo que realmente nos da una pista de su sufrimiento es la frase: tenía que cortar más profundamente si quería estar segura. Aunque se está hablando de los efectos de la medicina que falló, aquí se vuelve evidente que cortarse el dedo ya no solamente es un experimento más. Ella está buscando dolor real y tangible. Así que su mente hace lo que sabe hacer, enfocarse en lo práctico. Como no puede anestesiar su corazón, busca hacerlo a través del cuerpo. La herida que intenta provocar
enojarse es una forma de admitir que necesitaba sentir algo que pudiera controlar. En resumen, Mao Mao estaba deprimida, pero como no sabe cómo reconocer y mucho menos lidiar con sus emociones, se concentró en el trabajo y estaba dispuesta a cortarse el dedo para sentir un dolor físico que le ayudara a olvidarse del dolor emocional. Jinshi, al entrar en el momento justo en el que se iba a cortar, se dio cuenta de que su gatita no estaba bien y se preocupó por ella, pero no la juzgó ni la interrogó, solo la dejó ser. Desde este momento, la tensión entre ellos se volvió más íntima, más cruda y dio paso a ese mordisco en el cuello que también analizaremos en el siguiente video. Amix, ¿qué piensas de todo esto? Escríbeme un comentario, adoro leerte y responderte. Antes de irme, les mando un besito y abrazo a mi super Amix y Amix especial que apoyan un poquito más este canal con su suscripción de pago. Muchas gracias, los adoro, y a ti Amix que has llegado hasta el final del video, te mando un besito y un abracito. Los quiero a todos y quiero verlos en el próximo spoiler. Pero Mao Mao, juro que lo sabrás, porque un día tú también caerás.